Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos otro viernes más a Oráculo de Enrock. Hoy es un programa especial porque lo hicimos justo con la noche de Halloween, así que vamos a dedicar el programa a hablar sobre Halloween, sobre sus leyendas, misterios, mitos, incluso algunos rituales. Si os dais cuenta, el programa de hoy lo hemos ambientado un poquito con la temática de Halloween. Hoy me acompaña mi querido colaborador Alejandro Cortés y su sección La Parabólica, pero mejor me retiro a la mesa para que me comenten un poquito por dónde va esta noche su programa, así que acompáñame. Bien, pues ya nos encontramos en mesa. Para darle paso, como he dicho, a mi querido colaborador Alejandro Cortés, que nos va a hablar un poquito de su sección, La Parabólica, esa sección que se dedica a buscar, a localizar esas noticias que pasan un poco desapercibidas, nos las trae aquí, después de su investigación, nos las pone, y lo mejor de todo es que siempre nos arranca una sonrisa, que muchas veces lo digo, tanto la magia como la sonrisa deberían de ir cogidas de la mano. Así que buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Javier. Bienvenidos una semana más a La Parabólica, donde traemos un programa lleno de misterio e intriga. Y no me refiero a política, sino que es un programa especial de Halloween. Pues parece que ser que la parabólica nos va a traer noticias que para la noche de hoy creo que van muy cogidas de la mano. Hoy nos vamos a centrar en mi sección en explicar un poquito o de extrañar un poquito lo que es el Halloween, realmente de dónde surge Halloween y cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Así que, sin divagarme mucho más, dentro cabecera. Bien, como he dicho, hoy vamos a hablar de Halloween, de esta fiesta. Realmente eso lo deberíamos retomar, porque hoy en día cuando a la gente le pregunta qué es Halloween o qué significa Halloween para ti, pues todos van a lo que tenemos más reciente, ¿no? Estas fiestas folclóricas, que cada uno se disfraza de lo que más le gusta, que siempre tirando un poco del tono del terror. Pero en sí Halloween, en su inicio, pues no era mucho menos ni parecido a lo que hacemos hoy en día. Entonces, para situarnos exactamente en el periodo, el origen de Halloween, deberíamos de viajar en el tiempo hacia atrás, unos 2000 años aproximadamente, a la época de los celtas, que luego ya sus descendientes, tanto los irlandeses como los escoceses, son los que fueron promulgados. Pero bueno, nos centramos en esa época, con los celtas, una fiesta pagana, y para ellos esta noche significaba el final de la época de cosecha y el comienzo del otoño, es decir, por decirlo de una manera, sería el final del verano y el comienzo del otoño. Entonces, el 31 de octubre para ellos significaba eso, el final de la cosecha. Entonces celebraban esa festividad. Con el paso del tiempo fueron dando cuenta que también era como una especie de noche mágica, una noche llena de misterio, en donde notaban o presentían de que sus fallecidos, familias fallecidas o esos fantasmas que podían divulgar, tenían más facilidad de atravesar el limbo, que es lo que conocemos como esa cortina que separa el reino de los vivos con el reino de los muertos dentro de los conceptos, pues como que se debilitaba y esa noche podían pasar. Como no se sabía si eran buenos o malos, para precaución, para la gente que tenía que salir por la noche, lo que usaban eran caretas para disimular que eran monstruos o eran fantasmas y no eran seres vivos. Entonces se ponían las caretas para divulgar por la calle. A la misma vez prendían hogueras para ahuyentar a los malos espíritus y para fomentar la fiesta de la celebración de la final de la época de cosecha. Como muestra de respeto a esos familiares que pudieran haber fallecido, se ponían con una especie de olla, como cosas de la época, por alguna hortaliza, alguna verdura, algo como una especie de ofrenda para esos seres fallecidos que pueden retornar a casa en esa noche. Y así en la fiesta, más o menos parecido también a la religión, a las creencias mexicanas con el Día de los Difuntos, que hacen esa festividad para memorar a sus fallecidos, ¿no? que ya no están en vida. Pero los celtas lo hacían por eso, ¿no? Por un lado, para celebrar la fiesta, que era el origen de fiesta pagana. Por otro lado, para agradecer a sus familiares fallecidos que pudieran venir pues, con esas ofrendas. Y al mismo tiempo ese halo de terror, de misterio, que a la misma vez que podían venir sus fallecidos, podían venir otros seres no tan buenos. Y a poder atentar contra ellos. Entonces, pues, de ahí las caretas y la hoguera. Con la expansión de la fe cristiana, de la religión cristiana, que muchas veces hemos hablado de ella, de la Inquisición, de tal, la religión cristiana tuvo un mecanismo de absorción muy bueno. Primero era lo que intentaban era destruir cualquier tipo de creencia, ya sean paganas, ya sean ajenas a las creencias católicas, ya sean por dioses, ya sean por prácticas religiosas, destruían todo. ¿Qué pasa? Que cuando veían si al destruirlo podían causar
un motín o que el pueblo se echara contra ellos, incluso pues, potenciando de esa manera la violencia, lo que hacía era absorbía las prácticas que ellos tenían y las transformaban de alguna manera al catolicismo. Y de ahí surge lo que era el Día de Todos los Santos. Esto fue gracias al Papa Gregorio III, que absorbió las fiestas paganas de estos celtas, irlandeses y escoceses, lo absorbió y los transformó en el Día de Todos los Santos, que es el día 1 de noviembre, que conocemos como festividad dentro de la religión cristiana. Y de ahí, pues, para no tachar las fiestas paganas de ellos, pues modificaron al día de antes del Todos los Santos, que en inglés es como Evil Home, no, All Home Evil, justo el día de antes de los difuntos. De esas palabras surge Halloween. Pero bueno, seguía siendo eso, una fiesta muy cerrada, muy para la familia, muy pequeña. Cuando los irlandeses y escoceses hacen la inmigración, esa inmigración masiva que van a Estados Unidos y se empiezan a integrar con la sociedad, empiezan a hacer sus prácticas, sus fiestas pues, tradicionales, ¿no? Como la fiesta verde, que cuando están con la cerveza, con los San Pancracio y demás. Pues, también empiezan a celebrar pues, su fiesta pagana de Halloween. ¿Qué pasa? Que esto llama la atención a los estadounidenses, sobre todo al área de cine, ¿no? La cinematográfica. Y deciden de sacar películas de terror con las temáticas de Halloween. Ese podríamos decir que fue el primer columpio a nivel mundial que tuvo esta fecha. Con el paso de los años ha recaído mucho más. Ya todo el mundo, en mayor o menor medida, celebra Halloween. No con las temáticas de terror, porque al fin y al cabo no era una fiesta terrorífica, no era una fiesta demoníaca ni nada por el estilo. Hay gente que se disfraza de cualquier cosa. Es más bien como eso, volver a recuperar esa conciencia o ese inicio de una fiesta de celebraciones, de final de un ciclo y comienzo de otro. Envuelto en ese halo de misterio, de enigma, de poder venir esos difuntos nuestros a visitarnos y tal. Lo más importante de la historia de Halloween, que es una historia que va cogida de la mano, es Jack Linterna o Jack O'Lantern. Cuando además de ahí viene el tallar. Bueno, en realidad tallamos calabaza, su origen era en ese, pero bueno, Jack O'Lantern se hizo leyenda y se vinculó mucho a Halloween porque fue una de las personas que pudo engañar al demonio un par de veces. Era un campesino, pero era una persona, como podríamos decirle, muy timado, o que le gustaba engañar o engatusar a la gente para sacar beneficio propio. Entonces, una de las veces que estuvo a punto de morir, el demonio vino a recuperar, a reclamar su alma. Y cuando llega, Jack lo convence de ir a tomarse unos tragos. Y dice, vamos a la cantina, nos tomamos una hidromiel, que sería de la época. Tomamos un par de hidromiel y tal, y ya luego, pues si me tengo que ir, me voy. Bueno, pues estando en la cantina, estando los dos tomando, pues llega el momento de que el mesonero pues quiere cobrar. Y Jack dice, no llevo dinero, hazme un favor, transfórmate, como tú eres todopoderoso, transfórmate en una moneda, se la damos al mesero, hacemos como si hemos pagado y nos vamos. Claro, el demonio, pues como ese afán de vanidad, de ego, de que yo puedo hacer lo que yo quiera, que no me voy a poder transformar en una moneda, pues se transformó en una moneda. Entonces, pero Jack, en vez de pagar, cogió la moneda y la metió en un cofre con unos sellos para atrapar al demonio dentro. El demonio no podía salir por voluntad propia de la caja. Y lo tuvo encerrado casi toda la noche. A la mañana, casi al amanecer, le dijo Jack que si le perdonaba la vida, pues que lo dejaba salir. Entonces el demonio aceptó y le iba a dar un año. Salió de la caja y se fue. Al pasar el año, que ya pensaba que no iba a ir a por ahí, al pasar el año volvió a aparecer este demonio, se presentó ante Jack y le dijo, te vengo a reclamar, te vienes conmigo. Y aquí hay varias variantes, hay dos historias. Una de ellas que dice que Jack se sube a un árbol, rápido se subió, haciendo que el demonio subiera detrás suya para atraparlo, sin darse cuenta de que en el árbol había grabado unos tallados que no iba a poder dejarle salir del árbol. La otra historia, muy similar, es que Jack le dice que no se fía que sea el demonio realmente y que puede ser un timador como lo es él,
y que le demuestre que realmente el demonio atravesando un árbol que tenían enfrente. Y el demonio, pues para demostrar que era él, pues atravesó el árbol, quedándose atrapado dentro del árbol. Y al quedarse atrapado, pues Jack se fue. Al cabo de un par de días regresó. Y le dijo que al demonio que lo dejaría salir siempre y cuando le perdonara y no viniera más a por él. Entonces el demonio aceptó, dijo que nunca más iba a reclamar su alma. Y es más, el día que falleciera tampoco iba a poder entrar en el infierno. Y se fue. Bueno, pues llegó el día que Jack murió. Y cuando viene a la puerta de los cielos, podemos decir que está San Pedro esperándole en la puerta con su llave, dentro de la religión cristiana, y le dice: Jack, tú aquí no entras. No has sido una persona digna, no has sido una persona admirable, no te has portado bien con nadie, te aprovechaste del diablo, ¿no? Así que de aquí no puedes entrar, te expulsamos de los cielos. Pues dice: bueno, pues ya no me queda nada más que irme para el infierno. Pero llega al infierno, en la puerta del infierno estaba este demonio, y le dijo que no iba a entrar, que como ya le dijo en su día, él tenía la entrada vetada, como algunos que otros que no vetan la entrada en alguna discoteca. Y entonces, pues lo único que le quedaba a Jack era vagar por la eternidad, y se hacía muy presente o se manifestaba justo en la noche de Halloween, porque es como hemos dicho al principio, se rompía ese velo. Y portaba una linterna, o un farolillo. Dentro de las creencias del pueblo empezaron a pensar de que si Jack llegaba a una casa que no estuviera alumbrada con una hortaliza, ya le definimos cuál es, no es la calabaza, podía entrar en esa casa y destruir la familia. Entonces se dedicaban a tallar esas hortalizas, a iluminar y a ponerlas por las noches en las puertas, tanto iluminadas como con cara y demás, o con expresiones talladas en la puerta para que Jack no entrara nunca en la familia y así pudiera destruirla. Las hortalizas que tallaban eran nabos. Es decir, los irlandeses y los escoceses tradicionalmente se tallaba el nabo. Es decir, la calabaza viene a mucho posteriori, es decir, viene mucho más adelante en la historia. El origen del tallado de la hortaliza es sus nabos. Es decir, si algún día alguno quiere recuperar la tradición, pues debería de tallar un nabo. ¿Qué sucede? Como hemos dicho antes, los irlandeses y los escoceses emigran de manera masiva a Estados Unidos y llega Halloween, la primera noche de Halloween, y se dan cuenta que allí en Estados Unidos nabos, lo que se llama nabos, hay pocos. Y se quedan diciendo: ¿y ahora qué hacemos? Si no ponemos un nabo tallado en la puerta, Jack es capaz de entrar. Algunos aventureros pues sustituyeron el nabo por una calabaza, porque la calabaza en Estados Unidos era abundante. Y dice: mira, pues vamos a probar con esto, que menos que nada, pues algo hará, ¿no? Y se pusieron a tallar. Su sorpresa es que cuando empezaron a tallar la calabaza era mucho más fácil. Se tallaba con mucho más facilidad, tardaban menos tiempo y quedaban mucho más bonitas. Como podéis imaginar cómo es tallar un nabo, el tiempo y la dedicación que se tiene que llevar, ¿no? Al poner las calabazas y al día siguiente, cuando salen a hablarlo y tal, Jack, el linterna, no ha entrado dentro de la casa, entonces quiere decir que las calabazas no han funcionado como sustitutivo del nabo. Entonces, a partir de ahí, todo el mundo sustituyó el nabo y usaban las calabazas. Así que si queréis recuperar tradiciones, pues podéis recuperar el nabo para su tallado. Y así poco a poco es como ha ido pasando Halloween de una generación a otra. Lo del truco y trato, si acordáis de como hablé al principio, también surge de la época casi de hace 2000 años, con esas ofrendas que dejaban en las puertas. Pues la ofrenda es como una especie de, al final, como una especie de dulce que dejaba para la gente que visitaba la casa, sus familiares fallecidos. Entonces, cuando la gente va a pedir el truco y trato, pues, reciben una ofrenda. Como teóricamente vamos disfrazados, pues como que no somos seres vivos y vamos a la casa a festejar algo. Entonces nos dan esos dulces. Y esto sería un poco, a modo resumen, dentro de mi sección, los orígenes y cómo ha ido evolucionando Halloween desde los inicios hasta nuestros días. Pero recordad que siempre que Halloween es una fiesta, que hay que disfrutar, que hay que ser moderados tanto en la bebida como en la diversión y que lo paséis súper, súper bien esta noche. Ahora vamos a cambiar un poquito la luz para darle paso a Alejandro Cortés y su sección, La Parabólica. Así que dentro, cabecera. Comenzamos la parabólica con una noticia donde nos vamos a Mae Sot, una ciudad de Tailandia, donde una noche empezaron a escuchar gritos pidiendo ayuda que luego se transformaron en amenazas
y cagándose en todo porque no había nadie. Los campesinos de ese poblado se fueron aterrorizados y estuvieron 3 días en la afuera, donde entra y dice, bueno, vamos a ir para allá, vamos a ver lo que pasa, porque tenemos que volver a casa, tenemos que trabajar el campo entero. Entonces, bueno, pues se van acercando y se encontraron que se había caído un chino en el pozo que había ido de vacaciones. Estaba el chino cagándose en todo en mayo 3 días. Dice, me cago en todo aquí, que no ha sido para venir para acá. Entonces, lo que pareció ser un susto era una llamada de auxilio, que a veces es bueno ir para allá. Recomendamos ir de día. Pues claro, si vemos las películas terroríficas, pues nunca atacan los demonios por la mañana, están durmiendo, ¿o qué se dedicarán? O son como la de Crepúsculo, ¿no? Que se iluminaban con bombillas, yo creo que los demonios con el software. No Como sé, un vampiro va a ser brillante por la mañana. Y el hombre lobo que un lobo. Un hombre lobo es un tío a 2 patas, así, peludo, así, con cara. Pero no, tiene eso. También es cierto que con las creencias de que por la noche somos más subjetivos a los sustos y a escuchar cosas raras y demás, pues bueno, pues durante el día que se ve todo con más claridad. Es verdad. Así que, bueno, ante todo, podemos coger un crucifijo y acercarnos porque siempre es una gran ayuda. O llamar a la policía esta peruana. Exactamente. O al cura del pueblo. Digo, ven para acá que te doy dinerito en el cepillo. Toda ayuda es buena. Ahora nos vamos a Estados Unidos, a Washington, donde habla de Joseph, que es un experimentado piloto de avión, porque un día estaba en su rutilla y estaba conduciendo y empieza a ver como fuego por toda la cabina, cada vez más claro que lo que hace aquí, está el tío y dice, joder, sale fuego y empieza a ver a Satán y a los demonios y dice, tía, y dice Satán, has llegado al infierno, y dice, coño, pues ya me han pillado, ¿y esto qué hago? Y dice, el hombre es un hombre ahorrativo, porque hay gente que es ahorrativa y otros pues que les gusta pisar acelerador. Pues este hombre dijo, bueno, voy a apagar el motor del avión, ¿para qué gastar? Si ya llega al infierno, no sé qué va a pasar, ya estoy aquí. Pues paga el avión y empieza a notar como una caída libre, y de repente nota un empujón, que es el copiloto, que endereza el avión y ya empieza a gritar y decir, macho, es que estás loco, que estamos ahí abajo. Y es que se había hinchado a seta alucinógena. Es que, vamos a ver, siempre se ha dicho que el lunes a viernes hay que beber o cerveza sin alcohol. O seta normal. O setas normales, que hay algunos sitios que es más difícil encontrar que otros. O si va a coger por el campo y ve algunas con colores así como de fiesta, ¿no? Fosforita, sedano, nunca he visto alguna de esas. Pues preguntar a alguien que parezca aconsejable, buena gente, y no come la entre semana, porque mira el tío, que luego ha sido acusado de homicidio imprudente y ya está en la cárcel, tío. Claro. Es decir, aunque tú intentes, es decir, aunque si te intentas asesinar, se considera un homicidio, es decir, un intento de homicidio, que sea contra tu misma persona. Pero el hombre era ahorrativo. Era del puño cerrado, pero el puño cerrado no gasta esas cosas, no consume nada porque es un gasto adicional, exactamente. Seguimos en Estados Unidos, en el condado de Atlant, donde era Halloween. Y un muchacho de 33 años, no me hacía el nombre, dice, pues me voy a disfrazar de corona de nazi. Dice, bueno, pues vamos a disfrutar la fiesta y sale. Y claro, tú muchas veces pues te metes en el papel. Y se metió en un bar y claro, pues había otro gracioso, que había un poco vestido de calavera, vestido de bruja y tal. Y empiezan a venir. Dice, ay, que mira el helado este de los cojones. Empiezan a picarlo, solo miras por ti misma. ¿Y qué es que haces aquí? Vete por ahí. Pues claro, pues el hombre pues se creyó lo que es el personaje. Y le tiró un vaso en la cabeza al otro y se lió una tangana. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el hada pues se pilló un palizón ahí, que el Halloween pues lo celebró ahí en urgencia. Lo que nos dice que a veces hay que saber llevar bien el personaje. Sí, hombre, hay que meterse en el personaje hasta cierto nivel, ¿no? Sí, como estos que se disfrazan de superhéroes, que se recuperan solos y se tiran por un barranco. Bueno, sabes que no te vas a recuperar por muy metido en el papel. Sí, pero bueno, es verdad, a veces yo creo que la gente se deja llevar demasiado. Y una pregunta, ¿y Superman solo con ponerse las gafas, cómo no lo reconocían? Hombre, a ver, hay varias teorías. Tiene la última película que ha salido en los cines de Superman, explica un poco que la gafa lo que hace es que es como una especie de nanobots, ¿no? Que emana una especie de alteración en el rostro. Con los cómics originales también es cierto que Superman, ya vamos a entender, tenía un poder que transformaba su rostro para que la gente no lo reconociera. Pues en el cine se ve que le faltan efectos especiales, porque no es igual. Claro. No. Hay que ir a la sala esta macro, ¿no? Exacto. Hay que ir con las gafas de 3D para ver los dos detalles. Continuamos la parabólica. Esta noticia, bueno, puede dar un poco de miedo. O no. O a veces pues nos despierta un poco de que estamos algunos un poco chalados.
El consumo de chistorra va en aumento, las carnicerías apenas tienen. Pues claro, todo es debido al caso de esto de que hay del ligón este que dicen que liga más que Julio Iglesias. El político este ha salido ahí en Instagram, una encuesta. Sale un guardia civil, Nacho Vida, Julio Iglesias y el Ávalo ese. No. Bueno, pues ahí está una panza de gente votando aquí en el Maligón. Yo personalmente, yo veo Julio Iglesias, eso. Porque el S es un mito. El del S. Pues bueno, pues después del presunto caso este, pues tanto salido de chistorras que parece que eran de estos de billetes de 500. No sé ni cómo es. Sí. La leyenda. Pues que están las carnicerías que no hay chistorras. Y mira, pues al final, pues sacamos ese humor de algo tan terrorífico. Bueno, ¿y tú últimamente has comido alguna chistorra? Pues no, la verdad que no, hace ya tiempo que no como chistorra. Ha cambiado por otro complemento de que sale. Ahora que más o menos de la trama ya deja de comer chistorra. Hombre, te quedan los folios, las lechugas. Pero no enganchan tanto. No. Pues bueno, a mal tiempo, buena cara. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene. Oye, Alejandro, esta noche más la has vuelto a conseguir. Ha traído noticias bastante suculentas, ha hecho sonreír, que es lo más importante. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para ir a publicidad y después de los anuncios iremos a la sección, las curiosidades de Enro, pero vamos a hablar de rituales o prácticas mágicas que se hacen en la noche de Halloween, porque recordad que también es una noche de brujas o una noche de misterio, así que enseguida regresamos. Elige tu ando, alista tu equipo, la batalla está a punto de comenzar. Un entorno realista, misiones desafiantes. ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir? Para niños, adultos, amigos y familias, sin distracciones, solo tú, tu equipo y la adrenalina. Paintball Supervivientes en Hergal, a solo 20 minutos de Almería. Vive la experiencia y demuestra que eres el mejor. Reserva ahora y únete a la batalla. Visítanos en www.paintballsupervivientes.es o para reservar tu día Pinball, llámanos al 615-188-550. Paintball Supervivientes, acción de película. La casita jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Jergal en Almería. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el oráculo de Enro, situado en carretera Ronda 202 o en nuestra página web laherenciaoculta.com. En el corazón de lo invisible nace un lugar único. El oráculo de Enro es más que una tienda esotérica, es un espacio sagrado donde la energía se transforma, el alma se escucha y el destino empieza a revelarse. Descubre nuestras tiradas de tarot personalizadas, rituales de limpieza energética y un universo mágico de minerales, velas, cuencos tibetanos, figuras sagradas y mucho más. Cada objeto que encontrarás en el oráculo de Enro ha sido elegido con amor, sabiduría y propósito. ¿Buscas respuestas? ¿Necesitas protección? ¿Quieres armonizar tu hogar o tu energía? Ven y déjate guiar. Te esperamos en el oráculo de Enro, tu espacio de luz, transformación y conexión. Porque el oráculo de Enro es donde la magia comienza. ¿Te sientes abrumado por el estrés, la ansiedad o la tristeza?
En Psicoalmería entendemos lo importante que es tu bienestar y el de las personas que te importan. Somos un centro de psicología clínica en Almería, especializado en el tratamiento de la ansiedad, depresión, estrés, autoestima, duelo, adicciones y mucho más. En Psicoalmería, nuestros psicólogos trabajan contigo de forma personalizada, adaptándose siempre a tus circunstancias y metas personales. No estarás solo o sola en tu proceso, ya que contarás con el respaldo de un equipo de profesionales comprometidos con tu avance. Contamos con los psicólogos especialistas más recomendados de Almería, según los últimos estudios de la revista prestigiosa Psicología y Mente y otras de ámbito científico y psicológico. Ofrecemos terapias presenciales en Carretera de Ronda 202 y también online, para que puedas empezar tu camino hacia el bienestar emocional desde donde te sientas más cómodo o cómoda. En Psicoalmería somos especialistas en psicología para adultos y también para infanto-juvenil, es decir, niños y adolescentes, además de terapias de pareja, terapias de familia y terapias de grupo. Además, contamos con formación especializada para realizar la técnica de hipnosis clínica, ofreciendo resultados muy eficaces. Psicoalmería es tu centro de psicología clínica. Psicoalmería es tu mejor compañía cuando quieres empezar. Bien, pues vemos las curiosidades de Enro con enigmas, magias, rituales para llevar a cabo esta noche. Así que si alguno está dispuesto en hacer esta práctica, tiene tiempo. Porque hasta la hora de las brujas todavía nos queda una horita por delante. La hora de las brujas es a las 3 de la mañana. Eso del dicho de las 12 de la noche, eso es un error entre muchos, como el de la vela negra. Porque teóricamente cuando se empieza a hacer el ritual, empezamos a preparar unas horas antes. Es decir, una especie de ducha, de preparación. Entonces, como casi suele irse unas 2 horitas aproximadamente, entre 2 o 3 horas. Por eso se dice que a las 12 de la noche se comienza a hacer la preparación y se inicia la preparación justo a las 3 de la mañana. Por eso la hora de las brujas es a las 3 de la mañana. Pues ahora vamos a explicar unos rituales para tener buena vibra o cambiar nuestro estado anímico para nueva etapa, ¿no? Como hemos dicho, que la noche de Halloween es cerrar la etapa de cosecha y empezamos una nueva etapa. Así que vamos a hablar de unos cuantos rituales para que, si queréis, pues llevarlo a práctica. Son rituales muy sencillitos que se puede hacer con cualquier cosita que tenemos en casa, así que estad atentos y si queréis, coged un lápiz, un boli y apuntáis. O no escribéis a nuestros datos de contacto, tanto nuestro correo electrónico como nuestro número de WhatsApp y os contestaremos. Lo malo que ya será a posterior de Halloween, lo podéis anotar para el año que viene, ¿no? Exactamente, siempre viene bien ahí apuntando. Exacto. Ahora sí, el ritual es sencillito. Primero pues, vamos a utilizar un poquito esos familiares que no asisten. Ya tenemos dudas con esas preguntas de si nos va a salir bien el proyecto, si sería bueno invertir en algún sitio, si tal, no sé qué. Hay una práctica que se tiene que hacer en la calle. Pues tenemos un patio interior, lo que sea, se puede hacer en ese lado. Entonces cogeríamos una varita de incienso, preferiblemente siempre se utiliza el incienso de sándalo para este tipo de cosas. Pero bueno, si tenéis otro tipo de incienso, pues, para poder aprovecharlo, pues lo hacemos. Y se pone en una posición vertical, es decir, así, totalmente vertical. Y abajo se pone un papel con sí escrito, no escrito. Es decir, ponemos sí en un lado de la hoja y no en el otro lado de la hoja. Es decir, partimos el folio por la mitad, en un lado ponemos sí y en el otro lado ponemos no. Y justo en el centro dejamos el incienso encendido. Encendimos con cerillas, si no tenemos cerillas pues lo hacemos con mechero, pero nunca soplamos la llama del incienso, es decir, cuando tengamos el incienso encendido lo movemos un poquito hasta que se apague. Hacemos la petición, encendemos nuestro incienso y lo ponemos pues, en algún soporte que se quede justo perpendicular con la hoja. Y nos vamos. Al día siguiente nos asomamos al papel y veremos que la ceniza se habrá caído en uno de los dos lados del papel. Se habrá caído en el sí o se habrá caído en el no. Pues eso tiene. Si hay una respuesta que no debemos de saber o que tenemos que vivir la experiencia desde la inseguridad de las situaciones, pues por norma general cae 50-50. Si cae 50% en el que sí y otro 50% en el que no. Es un ritual muy sencillito. Alejandro, ¿tiene alguno? Sí, hay un ritual que es muy fácil y es bastante conocido, que es en ese día que nos acordamos mucho de nuestros seres queridos que han fallecido, tanto recientemente como a lo largo de nuestra vida, encenderle una vela blanca y por debajo podemos ponerle su nombre.
su nombre y apellido y encenderla con el propósito de mandarle luz y mandarle buenos sentimientos allí donde esté con su tránsito. No sería lo que es la iluminaria, para iluminar el camino. También se hace mucho esa práctica a los recién fallecidos, para que el camino, es decir, el tránsito del túnel, ¿no? Que les sea más favorable. Pero vamos a esas personas que tienen, vamos a decirle, poca seguridad en sí mismos, ¿no? Muchas veces pues esa baja autoestima, ¿no? Que incluso hoy en día con tantas redes sociales, que el programa anterior lo estuvimos hablando con el gran maestro Antonio, que hoy en día las redes sociales pues minan mucho la autoestima de una persona, incluso el amor propio. Pues hay un ritual para mejorar la autoestima o el amor entre una persona. Esto necesitamos varias cositas: un trocito de tela, un frasco de cristal, una vela blanca, agua bendita, pero agua bendita es difícil de conseguir porque no vamos a ir a la iglesia a pedirle. Hay agua corrida, puede ser agua del grifo en su defecto, o agua de lluvia. Aquí en Almería no llueve poquito, pero que está lloviendo en alguna zona. Bueno, agua que sea de una fuente corrida. En este caso, pues sería del grifo. Apuntamos en el trozo de tela lo que queremos conseguir, pues mejorar nuestra autoestima, más cariño propio, cambiar un poco la dinámica negativa que tenemos de nuestra vida, y lo escribimos en la tela con un boli o con una pluma o con algún rotulador. Lo envolvemos, lo metemos dentro del cacharro de cristal, le echamos agua y encendemos la vela. Y dejamos la vela que se vaya encendiendo hasta que se consuma. Una vez que se consuma, cerramos el cacharro de cristal y ese cristal lo depositamos en algún lado de la casa en que no tengamos mucho tránsito. Hay gente que luego también decide de ir y enterrarlo fuera. Eso, ya cada uno lo que sea, pero no es necesario, podéis guardarlo dentro de algún lugar de la casa. Es un ritual bastante sencillo, en su defecto, que ya lo malo que ya sería el lunes, pues podéis acercaros por nuestro comercio, el oráculo de Enro, y ahí tenemos diferentes rituales que no hace falta en sí Halloween para llevarlo a cabo, pero hay muchos rituales que se pueden hacer para la autoestima, para el amor, para la seguridad. Y hablando de amor, pues vamos a dar vamos a dejar dos más, vamos a dar dos rituales más para esta noche que yo creo que da tiempo. Uno de ellos para el amor. Si tenemos velas rojas, mejor que mejor. Si no tenemos velas rojas, pues una vela blanca o vela rosa. En un papelito, casi siempre es mejor escribir que el amor de vuestra vida llegue. Y así, de esta forma, pues la persona más indicada para vosotros vendrá en ese momento. Encendemos la vela, nos relajamos, enrollamos nuestro pergamino en donde hemos escrito la petición sobre el amor y le prendemos fuego en la llama de la vela. Y esa vela ya la dejamos que se consuma lentamente. Un ritual muy sencillito para traer el amor a nuestra vida. Yo nunca soy partidario de poner nombre. Porque, muchas veces la gente, pues entramos en ese ciclo y muchas veces pensamos que no, pero nosotros nos obsesionamos más o nos autoamarramos, mejor dicho, a esas personas. A lo mejor a la persona indicada para nosotros o nosotros mismos, y potenciamos ese amor propio en nosotros. Y así... Quería preguntarte algo. En algunos pueblos, que sabemos que a los zagales les gusta mucho irse al cementerio en esa noche. Entonces, ¿qué consejo le da al cementerio? Si, irse allí a poner una vela, sirve para algo, es más la la creencia de que allí están los cuerpos y las almas, que realmente que es un sitio de descanso del cuerpo físico. Al final, el cementerio es una especie de remanente. Es decir, el cementerio al final queda ese remanente. También está la intención con la que vayamos, ¿no? Si ahora el día de Todos los Santos, pues la gente va a ir mucho, incluso va en forma masiva, ¿no? A llevarle flores y tal. Que muchas veces me choca un poco esa que a lo mejor no ha ido nunca al cementerio para recordar a ese fallecido y va ese día, ¿no? Una especie de costumbre que tenemos por creencia. Pero en sí, lo que queda allí es el remanente de lo que nosotros hayamos dejado proyectado del día de que se hiciera el entierro. Entonces sí es cierto que los cementerios como tal tienen una carga muy grande, hablamos de manera carga negativa, pero para que no entendamos, porque hay mucha tristeza y agonía y sufrimiento. Hay cementerios muy antiguos. Antiguamente la gente había muchos que se enterraban vivos. Por la enfermedad, que se quedaban, parece que se habían muerto y realmente no, que estaban muertos. Te cerrar el ladrillo y luego un papelillo o un escrito ahí pintado. Y entonces, por eso luego pusieron lo de las campanillas. Y el velar al muerto 24 horas. Pero era debido a eso, porque había muchos que se encerraban vivos. O sea, todo eso pues, se va haciendo una carga. Entonces, normal que luego, por el cementerio, entra un poco lo que es la psicosis de la gente, porque cuando vas a un cementerio, pues siempre vas sobre todo si vas de noche y entras de manera
no legal en el cementerio, pues vas con la tensión, la adrenalina a tope porque te pueden pillar, si hay un guardia de seguridad, el que pueda haber algo. Y demás. Por eso también nosotros, nuestros programas que estamos haciendo o estamos planificando para salir fuera a grabar en diferentes sitios, es para demostrar también ciertas cosas que muchas veces son cargas negativas que no tienen mayor nada. Luego puede ser que haya un ente mayor anclado en ese lugar. Pero hoy, como he dicho, hay una noche en donde el velo se afloja. Entonces, hemos dicho que hay una especie de... Podríamos decir que se unen los dos reinos, entonces pues también puede ser que sea más propenso a que alguna entidad pues, podamos coincidir con ella. Cuidadito. Muy interesante. Cuidadito. Siempre una noche cuidadito. Pues, para rituales. Y así podríamos, dentro de las brujas, estaríamos tirando de un poco de magia pagana. Hay uno que es con castañas. Lo malo que hay gente que prefiere hacerlo en Navidad y hay gente que prefiere hacerlo en Halloween. Ya cada uno el gusto de cada uno. Lo que se hace en las castañas, cogemos las castañas por los amuletos que tú quieras hacer. Y grabamos en la castaña las iniciales. O si nos da para grabar el nombre entero, ponemos una letra chiquitita y no entra bien, pues perfecto. Pero grabaríamos el nombre de las personas que queremos crearle ese amuleto para esa persona. Lo grabamos, lo liamos en papel de aluminio y se entierra. Hay gente que lo entierra en la arena durante toda la noche y hay gente que lo echa en las ascuas de la hoguera. Es decir, una vez que termina la hoguera, dejan depositadas las castañas. Eso luego puede hacer que la castaña se cueza y tengas castañas ahí y al final pues, terminas comiéndote. Pero ponerla en algún lado que no se queme. Y al día siguiente se sacan las castañas, se abren, se quita el papel y se le entrega a esa persona liada con un hilo. A veces hay gente que lo hila con un hilo rojo, hay gente que le pone un hilo azul y naranja. ¿Por qué? Esa es la pregunta. El rojo nosotros lo hemos vinculado como el mal de ojo, una influencia de mala energía, envidia, tal. Pero si partimos de que la envidia es algo que surge a nivel mental, estaríamos trabajando de que tendría que ser un color azul. Y el sentimiento nace del corazón, que estamos hablando de una tonalidad naranja, que más o menos la franqueza del chakra entre el sacro y el estómago pues suele ser una tonalidad naranja. Entonces de ahí que se use el ácido naranja mucho en parapsicología, muchos científicos de parapsicología utilizan esos dos colores para evitar el mal de ojo. Pero bueno, nosotros ya después de tanto tiempo has creado como una especie de egregor, que al final el color rojo tiene esa potestad de protegernos del mal de ojo. Se le lía que se le da un par de vueltecitas a la castaña, al menos 3, y se le entrega a esa persona pues, en un sobrecito, en un trozo de tela negro, preferiblemente que sea negro, o se le envuelve en algún saquito y se le da. Esa persona pues, sería como una especie de talismán que lo va a proteger durante todo este año. ¿Así en algún ritualillo? Bueno, así que me venga a la mente. Bueno, lo típico que es ya bueno, es un poco más cristiano, ¿ves? Podía acudir a la iglesia en ese día y bueno, pues allí en la iglesia pues, acordar de todos los queridos y pues, La misa de los gallos, ¿no? sí, exactamente. A Ya sería, pero ya diríamos a la fe cristiana. a los rezos. O en casa, porque lo importante es el sentimiento que tú quieras hacer. Y hay otro para el dinero. Anda. También hay gente que lo hace para los del Club del Tacaño, que no hemos estado librando un par de semanas de la hermandad del Tacaño, pero bueno, aquí va yo. Hay gente que lo hace en las fechas puntuales del año, es decir, se hace en San Juan, sobre todo en San Juan porque es una buena época. También se suele hacer en el día de San Miguel, como el guardián, protector de los ejércitos azules, también se suele hacer esa. Se hace en esta fecha de aquí. Y luego ya se hacen lo que es el Huesca o las fiestas de judía. Son 4 o 5 fechas que tenemos al cabo del año donde se hace este tipo de ritual. Justo a las 3 de la mañana deberíamos de colocar debajo de nuestra cama una pirámide y una moneda por vórtice de la pirámide. Hay gente que dice que más de 2 monedas no pone. Bueno, deberían al menos poner 4, pero si no defecto pues ponéis 3. ¿Vale de chocolate o tienen que ser la de verdad? Monedas de verdad. Pero no se la llevo. No se la llevo. Y eso se dejan ahí durante una semana. Es decir, si lo pusiéramos la noche de hoy, pues hasta el viernes que viene. Y todo lo que va a hacer es que potencie la abundancia en la casa. La abundancia. No vas en sinónimos de monedas. Es decir, la abundancia muchas veces puede ser por festividad, por alegría, por buenas noticias,
tal, lo que hace que nuestra vida pues, sea más gratificante. El dinero puede venir, pero no en grandes cantidades, que nos gustaría a todos. Pero bueno, imaginaros que si somos 8 millones de personas haciendo el mismo ritual, pues la verdad que el premio pues, a repartir pues hay que ajustarse un poquito, ¿no? Y creo que con estos rituales pues, tenemos la noche echada. Bueno, no es un ritual, pero sí una iniciativa que un grupo de mujeres está cogiendo firmas para que en la noche de Halloween, que la gente que entra a discotecas se quite la máscara. Porque han tenido problemas años anteriores a que después de quitar la máscara, la de abajo es peor. Entonces, además de una iniciativa, podríamos llamar también ritual, en que se quiten la máscara, no es que la de abajo vaya peor la cosa. No es lo mismo orcos que elfos, o Gollum, o dragones. Porque luego uno va con la ilusión. Pero eso es igual. Pero eso es lo mismo que cuando te compras un Kinder y te sale la caja que va a venir un Playmobil y luego te toca una pulsera. Sí, pero el día siguiente, cuando se va la magia de Halloween y sale la luz. Hay que vivir la experiencia. Bueno, eso sí, yo sé. Te quedas con la experiencia, te quedaste Yo no votaría la iniciativa, lo que hay. Esto es la suerte. Como dice el cabra la lotería, que la suerte decide. Sí, siempre hay embellecedores. Exactamente. Así que no hay problema. Si tenéis cualquier duda o inquietudes, como he dicho al principio de esta sección, podéis comunicarnos con nosotros, pues si me mandáis vuestros datos de contacto, tanto al correo electrónico como a nuestro número de WhatsApp, y nos comentáis cualquier cosita. Los mensajes los vamos contestando, como van llegando, los vamos respondiendo. Si no soy yo, es uno de mis colaboradores, así que los mensajes los contestamos directamente nosotros. No tenemos a nadie detrás de una pantalla contestando mensajes, porque no lo vemos ético, ¿no? Sería la palabra, sino que nosotros mismos, pues, como vamos pudiendo, pues va contestando uno, va contestando los otros. Y ahora vamos ya encauzando el cierre del programa. Porque una noche especial, una noche para disfrutar en familia, así que de antemano agradecemos el tiempo que estáis dedicando para estar aquí, al otro lado de la pantalla, viendo nuestro programa de hoy, este pequeño programa especial de Halloween. Así que de corazón agradecemos que estéis ahí semana tras semana. Y lo más importante es lo que hemos dicho durante todo el programa, disfrutar de esta noche, disfrutar de la familia, disfrutar de los seres queridos. Y si va algunos nenes a pedir chuches, pues mejor darle chuches, que se ha puesto ahora muy de moda, antes de cerrar y demás, que se ha pedido algo que me ha acordado, se ha puesto muy de moda echarle comida en la olla de las chuches. Mira, pues está bien para el nutriente y proteína. Se ha filtrado arroz del cocido. Se ha filtrado algunos vídeos que le están echando cocido ahí o sopa de fideos. Y hay una que sale echándole vino. Entonces, bueno, el vino, como son niños pequeños, no lo echamos porque el alcohol y los nenes no tendrían que ir juntos. Pero sí me ha hecho gracia que se vaya echándole con el puchero ahí, echándole a la cestilla. Pero antes de irme quiero hablar de un artículo que me he traído de la tienda, así que voy a pedirle a producción que me lo acerque para explicarlo, porque es un artículo bastante enorme, así que voy a pedirlo y me lo acerco. Bien, como he dicho, pues vamos a hablar del handpan o tambor música, que se le llama, ya me han acercado, así que voy a ir retirando un poquito las cositas de aquí encima para que tengamos espacio. La taza de aquí, voy a poner el iPad por aquí. También lo vamos a quitar. Ya, me han acercado, me lo han dejado por aquí escondido para que no se vea. Bueno, van en su mochila. Este champán lo podéis conseguir tanto en la tienda del comercio del oráculo dentro bajo encargo. Es decir, se encargan, se mandan a pedir, que no lo fabriquen y ya nos los traen, ¿vale? Vamos a ver así. Todos vienen con una bayeta, unos tamborcitos, por si no nos cuesta. Pues teóricamente se toca con las manos. Vamos a ver por aquí para que lo veáis. Que no se me ve a mí, pero bueno, me pongo así. Bien, ¿lo podéis salvar? Vamos. Es un tambor, ¿vale? Son dos piezas que van unidas por aquí por el centro. Y tiene unas pequeñas hendiduras, ¿bien? Estos tambores no son tan antiguos como puede ser el cuenco de tibetano, que tiene más de 2000 años de antigüedad. Estos empiezan a fabricarse y a distribuirse sobre el año 2000 en Suiza. Y mezclan varias técnicas para crear este tambor. Se utilizan los típicos gong, que son los discos estos grandes que se golpean con un martillo, el último que hacía, con otros instrumentos africanos. Entonces lo que van haciendo es que van
haciendo hendeduras, haciendo una especie de abollamientos que van a ir emitiendo diferentes sonidos. Estos tambores se confunden mucho con los tambores de lengüetas y no son ni similares. Sí son tambores musicales, pero el de lengüetas, si os acordáis del programa anterior, hace un par de programas que lo trajimos, era exactamente igual, pero tenía unas lengüetas. Ahí el tambor de lengüeta viene por eso. Tenía especies de recortes que salían las lengüetas. Ese no, ese es todo una sola pieza y lo que va teniendo son diferentes abolladuras que son las que emiten el sonido. Yo todavía con los dedillos, pues me cuesta un poquito. Estamos practicando con ellos. Para que escuchéis un poquito cómo suena, voy a coger una baqueta y lo vamos tocando. Observar, tiene un sonido bastante hipnótico, ¿no? Es decir, empiezas a escuchar el sonido y empiezas a ver cómo te vas profundizando poco a poco en estas notas. Por dicho, estos instrumentos, como son instrumentos bastante exclusivos, no sé, intento tener uno, máximo dos en la tienda, pero prefiero trabajar bajo encargo. Si me lo solicitáis y los mandamos, tenemos en este color, hay otros que son en negro y otros que son en dorado, son de ese tamaño casi todos. Hay una idea. Lo bueno es que vienen con su mochilita, vienen con su baqueta, vienen con su almohadilla y vienen con las pegatinas para que se las podamos poner. Son la verdad que son instrumentos musicales muy chulos. Nos ayudan a relajarnos, a mantener un poco lo que es el estado de tranquilidad, de bajar esa frecuencia, de esos estrés, de ese tipo de ansiedad. Son un momento que le toca un poquito el ritmo, es decir, o sea, la nota ya fácilmente está sacando un sonido continuado y bueno, al fin aprendemos otra técnica. Suenan bien, es decir, lo bueno que tienen estos instrumentos es que suenan bien. No hay que afinarlos, no hay que tal, sino que son instrumentos que por el proceso de fabricación hacen que las notas ya sean muy, muy, muy suaves. Y la verdad que bastante bueno. Si queréis verlo de cerca, queréis escucharlo en directo, podéis acercarlo al comercio, en la calle Alta de la Iglesia número 1, que ahí estamos, y os podemos dar todas las explicaciones que necesitéis y adquirir cualquier tipo de artículo, ya sean instrumentos musicales, ya sean de aromaterapia, ya sean de minología. Tenemos una gran amplia gama de artículos para cualquier necesidad. Y ahora sí, sin divagarme mucho más, agradeceros, como he dicho anteriormente, que estéis ahí acompañándonos otra semana más en este espacio. Agradecer a nuestros patrocinadores que siguen confiando en nosotros semana tras semana, que es Psico Almería, al Oráculo de Enro, a Paimba Supervivientes y a la casita La Jergadeña. Y a Almería Televisión, que nos brinda esta oportunidad para pasar este ratito con vosotros. Y sin despedirme, un fuerte abrazo para mi querido José Carmona, que lo dije al principio, que está pachuchillo, que está malillo. Esperemos que se recupere, que mala noche para ponerse malo. Sin más, que disfruten del fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Un beso y un abrazo.